Hola hermanos, el día de hoy 27 de junio del 2022 es día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. O sea, sí, yo sé que es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario, pero hagan de cuenta que cómo no voy a hablar de ella. En primer lugar, no solo porque aquí exactamente enfrente mío estoy viendo aquí el templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es el lugar, el templo donde yo celebré mi primera misa, en mi colonia, en mi barrio, pues es el templo de la colonia. Entonces hagan de cuenta que yo crecí bajo el amparo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. No eran redentoristas los padres de la parroquia, no eran de hecho misioneros que venían de los padres de las misiones extranjeras del Quebec, y aquí les decimos javerianos, pero realmente no son javerianos. Pero hagan de cuenta que fueron ellos los que iniciaron ahí la comunidad. Y bueno, siempre la dedicaron a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El padre Boisvert, era el Gil Boisvert, fue el primero que inició, y luego el padre Juan Pablo, que fue mi párroco durante toda mi niñez y mi juventud, pues eran grandes devotos del Perpetuo Socorro. El padre Juan Pablo, de hecho, fue ordenado sacerdote el día del Perpetuo Socorro. Entonces hagan de cuenta que como no, pues, y yo crecí bajo el amparo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por eso la veneración que yo le tengo. Perdón que hable de mí, no estoy queriendo hablar de mí, sino que quiero contarles de dónde viene mi devoción grande a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Yo sé que alguno va a decir, padre, usted tiene un montón de devociones. Yo soy católico, oigan, ¿qué quieren que haga? Es parte del asunto, ¿no? A mí me encanta tener muchas devociones. Bueno, a ver, la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hay varias teorías. Hay una imagen que se supone que estaba en Constantinopla, que era del siglo IX, cuando se supera la segunda iconoclastia. Es una odigitría, es una madre que está enseñando al hijo, que está mostrando, le enseña el camino, el odos, el camino, y entonces ella cumple con esa misión. Primer punto. Esa imagen probablemente, que insisto, del siglo IX, se debe haber perdido, se debe haber quemado durante el asedio en 1453 de los musulmanes turcos a Constantinopla, a lo que hoy en día es Istambul. Pero se tenía una copia. Esa copia del siglo XIV muy probablemente estaba en Creta. Esa copia, un mercader italiano, bueno, aquí hay dos versiones, se la robó, dicen unos, otros la adquirió, nadie sabe cómo la adquirió, pero el asunto es que la tenía. Y se la llevó para Italia, y en lo que iba de camino, pues entonces en lo que iba navegando, pues vino una gran tormenta, empezó él a orarle a la Virgen del Perpetuo Socorro, y entonces enseñó a la tormenta el icono y se paró la tormenta. Así llegaron a su casa. Cuando llegó, él estaba muy enfermo, le pidió a la viuda que por favor entregue, porque muere, que entregara el cuadro a una iglesia, y entonces en el Esquilino estaba la iglesia parroquial de San Mateo, que estaba confiada a los agustinos. Entonces los agustinos tuvieron ahí la imagen desde 1499, un 27 de marzo, llevaronla en procesión la imagen, y entonces ahí estuvo, como les digo, durante 3 siglos. La iglesita quedaba cerca de Santa María la Mayor. Cuando Napoleón invade Roma, las tropas de Napoleón invaden Roma, entonces quemaron un montón de iglesias, y una de las iglesias que quemaron fue la de San Mateo. Por suerte los agustinos lograron sacar el icono y lo entregaron a una familia que lo cuidó. Los redentoristas más adelante van a comprar ese terreno ahí donde estaba, que era la Villa Caserta, se llamaba originalmente, porque era del conde de Caserta, entonces por eso se llamaba Villa Caserta. Y entonces compraron ese terreno, ahí construyeron evidentemente una iglesita, construyeron un oratorio, pues construyeron lo que hoy en día es no es universidad, es la Academia Alfonsiana, que está adscrita a la Universidad Lateranense. Ahí es donde se estudia la moral. Por ejemplo, yo tengo un querido hermano sacerdote, de hecho muy devoto del Perpetuo Socorro, el padre Javier, que estudió ahí, es de la Alfonsiana. Mi obispo estudió en la Alfonsiana, entonces hagan de cuenta, bueno, igual. Entonces, y ahí nace la parroquia de San Alfonso en el Esquilino, así se llama la parroquia. Ellos encuentran la imagen y entonces le piden al Papa si pueden colocarla ahí en la iglesia. Y de hecho el Papa, el Beato Pío IX, les va a decir, denla a conocer, que todo el mundo la conozca. Y por Dios, es una de las devociones más extendidas sobre la faz de la tierra, la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y entonces, pero está ahora, insisto, en manos de los redentoristas, que construyeron ese templo en el lugar donde estaba originalmente la iglesia de San Mateo, y ahora se llama la parroquia de San Alfonso en el Esquilino. Lo que pasa es que la gente dice la Basílica del Perpetuo Socorro, pero no es basílica y tampoco es del Perpetuo Socorro, solo que ahí está
la imagencita. Nosotros nos tocaba, tenía yo la gracia de ir a celebrar misa ahí mientras estudiaba en Roma, iba los domingos a celebrar misa muchas veces ahí, así que le tengo tanto cariño a la imagen y a los redentoristas obviamente, porque eran los que nos permitían acompañarles en la misa. Había una misa en castellano ahí por la tarde los domingos. Bueno, vamos, las lecturas del día. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer las lecturas del día, porque evidentemente la mayoría de ustedes no va a celebrar con las lecturas propias de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Yo lo haré, evidentemente, ahí en el templo, pero las otras misas tendremos que hacerlas con las lecturas. Comenzamos a leer el libro del profeta Amós, capítulo 2, versículos del 6 al 10, versículos también 13 al 16. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prendas se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio a ustedes, yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar, el más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará. El soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío. Es que Amós es el profeta de la justicia social. O sea, óigame, lo lee usted en cualquier época de la historia y ahí va a encontrar cómo aplicarlo. ¿Cuánta gente se aprovecha de los pobres? Mire, nuestros países, Dios mío. Ay, mi país es uno de los países más pobres del hemisferio occidental, está claro. Y uno de los países más pobres del mundo. Ajá. Y aquí usted mira cómo se aprovechan de la dignidad de la gente, no se pagan los salarios justos. Bueno, es que aquí puedo hablar rato. Y no estoy haciendo, ay, usted es comunista, padre. No, eso no es comunismo. Eso se llama justicia social. Entonces, si no hay justicia social, no hay justicia y se acabó. Y no hay libertad, y no hay un país, y no hay una nación. Necesitamos que exista la justicia. Necesitamos que se instaure la justicia. Y la justicia no suele darle a cada quien lo que le corresponde, es darle al otro como Dios me trata a mí. Y por eso es lo difícil, ¿no?, de esto, de caminar en la justicia. Amós, es duro. Ay, que se burlan del pobre, se sientan a comer en los templos, dice, sobre los mantos de los pobres, imagínense ustedes. O sea, realmente, es que esto, pero es una realidad, hombre, y nos puede pasar también en la iglesia, claro que sí, y tenemos que poner todos como les diría, hacer un cambio de vida, una conversión, para pensar primero en los más necesitados antes que en nosotros. La fuerza de la palabra no es que los aplastaré, los trituraré, hombre, es duro, ¿no? Es que no voy a perdonar a Israel, porque no ha cumplido los mandamientos, no, porque no ha tenido amor al prójimo. Es ahí la fuerza. O sea, dejemos de estar pensando en que, no, yo no robo, yo no miento, yo no mato. ¿Y qué haces de positivo? No piensen en lo que no haces. ¿Y lo que haces? ¿Dónde está tu amor? El Evangelio es el mismo de ayer. ¿Eh? Sí, nada más que en la versión de Mateo. O sea, el mismo de ayer, en serio, pero en la versión de Mateo. Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La diferencia en lo de ayer, evidentemente la versión de Mateo nos cuenta el ambiente en el que está ocurriendo este diálogo. Allá en el Evangelio de Lucas era que Jesús iba camino a Jerusalén, está en un pueblo de Samaria, ¿se acuerdan de Juan, mi tocayo, y Santiago, el hermanito, que querían mandar a caer fuego del cielo? Bueno, aquí no dice eso, esto no está colocado aquí. Aquí lo que nos cuenta es que un escriba, un experto en la ley, quiere seguir al maestro. Te seguiré donde quiera que vayas. Ah, sí, pero el Señor Jesús le hace claras las cosas. Aquí no hay seguro de vida, no hay seguro dental, no hay seguro médico, no hay, pues sí. Entonces, es decir, usted quiere seguir al Señor, deje de poner sus seguridades en las cosas de este mundo. El otro dice que es un discípulo, es interesante, ¿no? No lo decía Lucas ayer, este sí lo dice, que se trata de un discípulo. Bueno, Jesús pone claras las cosas, falta el otro tercer llamado, al que Jesús llama, al que le dice sígueme, eso está en Lucas, aquí no está. Pero es interesante, ¿no? El Señor Jesús pone siempre la barra bastante alta.
No se trata de ir haciendo las cosas queriendo quedar a media, ¿verdad? Yo se los decía ayer, eso de querer quedar bien con Dios y con el diablo no funciona. En el seguimiento del maestro hay fidelidad. ¿Se acuerdan ayer? Era la firme decisión. Bueno, ojalá y aprendamos todos a tomar decisiones firmes en el seguimiento del Señor. La oración que vamos a hacer hoy es lógicamente oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Oh Madre del Perpetuo Socorro, concédeme la gracia de que pueda siempre invocar tu bellísimo nombre, ya que Él es el socorro del que vive y esperanza del que muere. Ah, María Dulcísima, María de los pequeños y olvidados, haz que tu nombre sea de hoy en adelante el aliento de mi vida. Cada vez que te llame, Madre mía, apresúrate a socorrerme, pues en todas mis tentaciones y en todas mis necesidades propongo no dejar de invocarte diciendo y repitiendo, María, María, Madre mía. Qué consuelo, qué dulzura, qué confianza, qué ternura siente todo mi ser con solo repetir tu nombre y pensar en vos, Madre mía. Bendigo y doy gracias a Dios que te ha dado para bien nuestro ese nombre tan dulce, tan amable y bello. Mas no me contento con pronunciar tu bendito nombre, quiero pronunciarlo con amor, quiero que el amor me recuerde que siempre debo acudir a vos, Madre del Perpetuo Socorro. Amén. Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos, feliz fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para todos.